Hay relatos que la gente no cuenta para asustar. Los cuenta porque no puede seguir guardándolos. Historias que no aparecen en libros, ni en reportes oficiales, pero que se repiten una y otra vez. En ranchos, en pueblos pequeños, en caminos donde el monte comienza a cerrarse y la noche cae sin avisar. Desde hace generaciones, en distintas regiones de México, las personas hablan de duendes o chaneques, no como criaturas de cuentos, sino como presencias, seres pequeños que habitan el monte, los cerros, los alrededores de casas aisladas, y que, según quienes los han visto, no buscan atacar, pero tampoco ser descubiertos. La mayoría de estos relatos tienen algo en común. Empiezan con cosas pequeñas. Un sonido. Un objeto que cambia de lugar. Una risa lejana. Y poco a poco, se convierten en algo que ya no puede ignorarse. Las historias que escucharás a continuación están basadas en testimonios que personas reales. Relatos que comienzan en caminos solitarios, en casas donde algo observa desde la oscuridad. Y en la última historia, un testimonio de un suscriptor que nos compartió su experiencia, que es un relato muy impactante. Una experiencia que no ocurrió en el monte, ni lejos de la gente, sino dentro de una casa, y que marcó una infancia para siempre. Escucha con atención, porque estas historias no hablan del pasado. Hablan de lugares que siguen ahí, de presencias que, según dicen, nunca se fueron. Esto es Archivo Espectral. Y estos son relatos de duendes y chaneques. Historia 1. El camino que no te deja salir. En muchas comunidades de México existe una regla no escrita. Cuando cae la tarde y el monte comienza a oscurecer, no se camina solo. No es una superstición. No es una creencia religiosa. Es una advertencia que se transmite en voz baja, casi siempre acompañada de una frase que se repite en distintos pueblos, con distintas personas que jamás se han conocido entre sí. El monte se cierra. El testimonio que estás a punto de escuchar fue compartido por un hombre que durante años se negó a hablar de lo ocurrido. No porque no quisiera, sino porque, según sus propias palabras, temía que al recordarlo algo volviera a escucharlo. Todo ocurrió en una zona rural, lejos de carreteras principales, en un lugar donde el camino de terracería es el mismo desde hace décadas y donde los árboles crecen tan cerca unos de otros que, al anochecer, parecen formar un solo muro oscuro. Él conocía ese camino desde niño. Lo había recorrido de día, de noche, bajo la lluvia y en sequía. Nunca le había pasado nada. Hasta esa tarde. Había ido a dejar unas cosas a un rancho vecino. Nada fuera de lo normal. El sol comenzaba a bajar, pero todavía había luz suficiente. Calculó que estaría de regreso antes de que oscureciera por completo. En el trayecto de vuelta, notó algo extraño. No se escuchaban animales. Ni grillos. Ni aves. Ni el ruido del viento moviendo las ramas. Al principio no le dio importancia. Pensó que quizá el clima había cambiado o que se avecinaba lluvia. Siguió caminando. Fue entonces cuando escuchó el primer sonido. No era fuerte. No era claro. Era una risa. Una risa corta, apagada, como si alguien se estuviera conteniendo. Se detuvo. Miró alrededor. No había nadie. Pensó que quizás se había imaginado el sonido. Retomó el paso. Unos metros más adelante, volvió a escucharlo. Esta vez, un poco más cerca. No era la risa de un adulto. Tampoco sonaba como la de un niño común. Era una risa ligera,
casi juguetona, pero con algo que le erizó la piel. No parecía venir de un solo lugar. Era como si el sonido se moviera entre los árboles. Se detuvo de nuevo. Ahí fue cuando miró al suelo. Sobre la tierra húmeda del camino había huellas. Pequeñas. Demasiado pequeñas para ser de una persona adulta. Pero tampoco coincidían con las de un animal. Parecían pies humanos. Mal formados. Con los dedos marcados de manera irregular, como si algo hubiera caminado descalzo, pero sin la forma correcta. Las huellas no seguían una dirección clara. Daban vueltas alrededor del camino, se cruzaban entre sí y desaparecían de repente, como si quien las hubiera dejado se hubiera detenido o levantado del suelo. Sintió un nudo en el estómago. Recordó algo que su abuelo solía decirle cuando era niño. Si ves huellas que no entiendes, no las sigas. Y si escuchas risas en el monte, no respondas. Trató de convencerse de que solo estaba sugestionado. Siguió caminando. Pasaron 10 minutos. Luego 20. El camino debía haber terminado hacía rato. Pero no llegaba. Reconocía los árboles. Reconocía una cerca vieja a un lado del sendero. Reconocía una piedra grande que siempre usaba como referencia. Lo inquietante era que esa misma piedra apareció 3 veces. La primera, no dijo nada. La segunda, se detuvo. La tercera, supo que algo estaba mal. No estaba perdido. Eso lo tenía claro. Estaba caminando. Pero el camino no avanzaba. La risa volvió a escucharse. Esta vez no fue una sola. Fueron varias. Risas pequeñas, apagadas, que parecían rodearlo sin acercarse del todo. Sintió una presión extraña en el pecho. Como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Intentó acelerar el paso, pero el cuerpo no le respondía igual. Cada movimiento se sentía lento, forzado. Entonces escuchó algo peor. Alguien dijo su nombre. No fue un grito. No fue una voz clara. Fue un susurro. Su nombre, dicho con una entonación suave, casi amistosa. Se quedó completamente inmóvil. Sabía que no debía responder. Sabía que no debía voltear. Pero la curiosidad, mezclada con el miedo, le hizo girar lentamente la cabeza. Entre los árboles, a unos metros del camino, vio movimiento. No era una figura completa. Solo sombras pequeñas que se movían rápido, escondiéndose detrás de los troncos. Lo que más le perturbó no fue lo que vio, sino la altura. Las sombras no superaban la mitad de la altura de un adulto. Escuchó pasos. Pasos rápidos, ligeros, como de alguien corriendo descalzo sobre la tierra. Sintió que algo le rozó la pierna. No vio qué fue. Solo sintió el contacto. En ese momento, el miedo se convirtió en pánico. Comenzó a caminar sin rumbo fijo, tratando de ignorar los sonidos, las risas, las voces. El cielo se oscureció de golpe, como si alguien hubiera apagado la luz del día antes de tiempo. Sacó su teléfono para usar la linterna. No encendió. Pensó que se había quedado sin batería, aunque lo había cargado antes de salir. Escuchó un golpe seco detrás de él. Luego otro. Como si algo pequeño estuviera lanzando piedras contra el suelo, marcando su presencia. De pronto, todo se detuvo. Las risas cesaron. Los pasos desaparecieron. El aire volvió a sentirse normal. Frente a él, el camino se abrió. A lo lejos, pudo ver las luces de su comunidad. No corrió. No volteó atrás. Caminó en silencio hasta salir completamente del monte. Cuando llegó a su casa, notó algo que no había visto antes. Su pantalón estaba cubierto de pequeñas marcas de tierra. Como si manos pequeñas lo hubieran tocado desde abajo. Esa noche no durmió. Al día siguiente, regresó al lugar acompañado de otros hombres del pueblo. No encontraron huellas. No encontraron piedras. No encontraron nada fuera de lo normal.
solo una cosa. A un costado del camino, alguien había dejado una pequeña ofrenda improvisada. Dulces envueltos y un poco de pan. Los más viejos no dijeron nada. Solo uno de ellos murmuró: «Te dejaron ir». Desde ese día, el hombre no volvió a caminar solo al atardecer. Y cada vez que alguien nuevo llega al pueblo, repite la misma advertencia. El monte escucha. Y a veces juega. Historia 2. En muchos pueblos de México existe una creencia que se repite con insistencia. Cuando en una casa comienzan a desaparecer cosas pequeñas. Cuando los ruidos nocturnos no tienen explicación. Y cuando los niños empiezan a hablar solos. No es buena idea ignorarlo. El relato que sigue fue contado por una mujer que pasó gran parte de su infancia en un rancho aislado, lejos de vecinos cercanos, rodeado de monte y terrenos de cultivo. Durante años pensó que lo que vivió había sido producto de su imaginación. Hasta que, ya adulta, descubrió que otros miembros de su familia recordaban exactamente lo mismo. La casa era antigua, construida por su abuelo décadas atrás. De paredes gruesas, techo de lámina y un patio amplio donde al caer la noche todo quedaba en completa oscuridad. Desde que ella tenía memoria, en esa casa ocurrían cosas extrañas. Pero nadie las llamaba extrañas. Simplemente eran parte de la rutina. Calcetines que desaparecían. Utensilios que cambiaban de lugar. Juguetes que aparecían en sitios donde nadie los había dejado. Su abuela siempre decía lo mismo. No anden tocando nada que no sea suyo. Y no explicaba más. Por las noches, cuando la casa quedaba en silencio, se escuchaban ruidos. No golpes fuertes. No pasos pesados. Eran sonidos ligeros. Como si alguien caminara descalzo, con cuidado, recorriendo las habitaciones. A veces, esos pasos se detenían justo afuera del cuarto donde dormían los niños. Ella recuerda con claridad una noche en particular. Tenía alrededor de 7 años cuando despertó de repente, sin saber por qué. La habitación estaba en completa oscuridad, pero sentía una presencia. No una sombra. No una figura. Algo más difícil de describir. Como si alguien estuviera agachado cerca de su cama. Trató de moverse. No pudo. Sintió que algo pequeño se subía al colchón, haciendo una ligera presión cerca de sus pies. No gritó. No lloró. El miedo la dejó completamente inmóvil. Entonces escuchó una respiración suave. Demasiado cercana. Cerró los ojos con fuerza. Cuando volvió a abrirlos, ya no sentía nada. A la mañana siguiente, uno de sus zapatos había desaparecido. Lo encontraron días después, enterrado parcialmente en el patio, cerca de una higuera vieja. Su abuelo no se sorprendió. Solo dijo: «Ya empezaron otra vez». Con el paso de los meses, las cosas empeoraron. Los ruidos eran más frecuentes. Las desapariciones también. En una ocasión, su madre dejó ropa doblada sobre una silla. Al volver, la ropa ya no estaba. Horas después, apareció colgada en una rama baja del árbol del patio, perfectamente acomodada, como si alguien la hubiera puesto ahí a propósito. Nadie quiso bajarla hasta el día siguiente. El momento más inquietante ocurrió una madrugada. La niña despertó al escuchar voces. No eran claras. No formaban palabras completas. Parecían murmullos infantiles, como si varios niños estuvieran jugando en el patio. Se levantó con cuidado y se asomó por la ventana. Ahí los vio. No figuras completas. No rostros definidos. Sombras pequeñas que se movían rápido, entrando y saliendo de la oscuridad, escondiéndose detrás de los árboles y las paredes. Una de esas sombras se detuvo y levantó la cabeza. Ella recuerda lo único que alcanzó a distinguir. Unos ojos brillantes, reflejando la poca luz de la luna. Retrocedió lentamente y se metió de nuevo en la cama. A la mañana siguiente, su abuela colocó algo frente a la casa. Dulces, pan y un poco de refresco.
Nadie explicó nada. Solo le dijeron que no saliera sola por las noches, que no recogiera cosas del suelo, y que si escuchaba risas, no respondiera. Con el tiempo, los ruidos disminuyeron. Las desapariciones se hicieron menos frecuentes, pero nunca cesaron del todo. Años después, cuando la familia decidió vender el rancho, un nuevo dueño se mudó al lugar. No pasó mucho tiempo antes de que preguntara algo que dejó helados a todos. Aquí siempre se escuchan pasos de niños en la noche. La mujer comprendió entonces que aquello no había sido imaginación, que no había sido un juego, y que la casa nunca estuvo vacía. El siguiente relato fue enviado por un suscriptor de Archivo Espectral. Pidió mantenerse completamente en el anonimato, no compartir nombres, no mencionar el lugar exacto. Según nos escribió, no lo hace para asustar a nadie. Lo hace porque durante años guardó silencio. Y porque aún hoy, a sus 26 años, hay noches en las que recuerda algo que marcó su infancia para siempre. Todo comenzó cuando él tenía alrededor de 6 años. Vivía con sus padres en una casa cercana al monte. No estaba completamente aislada, pero tampoco era una zona urbana. Había árboles, terreno amplio y un jardín donde pasaba gran parte del día jugando solo. Desde pequeño decía ver cosas. No sombras. No amigos imaginarios comunes. Decía ver duendes. Los describía como seres pequeños que aparecían entre los árboles del jardín, que se escondían detrás de las plantas y que salían cuando no había adultos cerca. Su madre nunca le creyó. Pensaba que era imaginación, que inventaba historias como cualquier niño. Pero sus abuelos, ellos sí parecían tomarlo en serio. Cada vez que el niño mencionaba a esos amigos, los abuelos cambiaban el semblante. Le pedían que no hablara con ellos, que no aceptara nada que le ofrecieran, y que jamás lo siguiera si le pedían ir al monte. El niño no entendía por qué. Para él, esos seres no parecían malos. Jugaban con él. Reían. Le hablaban con una voz suave. Una noche, la madre despertó al escuchar risas. No risas lejanas. Risas dentro de la casa. Pensó que el niño estaba despierto viendo televisión o jugando. Se levantó y caminó hacia su cuarto. Desde el pasillo lo escuchó claramente. El niño hablaba. Y alguien más le respondía. No era un eco. No era un murmullo confuso. Era una conversación. La madre se asomó con cuidado. Vio al niño sentado en la cama, riendo, mirando hacia un rincón oscuro del cuarto. ¿Con quién hablas?, le preguntó. El niño respondió con naturalidad. Con mi amigo. La madre encendió la luz. No había nadie. Revisó el cuarto. Debajo de la cama. El closet. Nada. Pensó que había exagerado. Apagó la luz. Y volvió a su habitación. Los días siguientes comenzaron a desaparecer cosas. Primero fue la cartera del padre. Pensó que la había extraviado. Luego sospechó del niño. Le preguntaron si la había tomado. El niño negó con la cabeza. Mi amigo la agarró, dijo. Dice que le gustan las cosas brillantes. No le creyeron. Con el paso de los días, más objetos desaparecieron. Llaves. Utensilios. Pequeñas herramientas. Hasta que un día, mientras arreglaban el jardín, encontraron algo. Enterradas, cerca de la base de un árbol, estaban las cosas perdidas. Todo. La familia culpó al niño. Lo regañaron. Lo castigaron. El niño lloraba y repetía lo mismo. No fui yo. Fue mi amigo. Nadie le creyó. Pasaron algunas noches tranquilas. Hasta que ocurrió lo peor. Una madrugada, la madre despertó sobresaltada. Escuchó al niño llorar. No era un llanto normal.
Era un llanto desesperado. Corrió a su cuarto. Cuando encendió la luz, lo que vio la dejó paralizada. El niño tenía rasguños profundos en el torso, brazos y piernas, como si alguien lo hubiera arañado con fuerza. El niño, entre sollozos, dijo algo que heló la sangre de su madre. Mi amigo se enojó. Dice que ya no quiere jugar aquí, que me quiere llevar con los demás al monte. La madre intentó tranquilizarlo. Seguía sin creer del todo, hasta que escuchó un ruido fuerte en la cocina. Platos rompiéndose. Despertó al padre. Ambos bajaron. Y ahí lo vieron. Este suscriptor describe la figura como algo que nunca pudo olvidar, porque a él siempre se le mostró como un niño hasta ese día. Un ser pequeño, de estatura baja, con cuerpo de niño, pero con proporciones de adulto. La piel oscura, el rostro envejecido, los ojos profundamente hundidos. No habló, solo los observó. Y en un instante, desapareció. Esa misma semana llevaron a un sacerdote a bendecir la casa. Los abuelos insistieron en algo más. Llevaron al niño con un curandero, un chamán del que prefieren no dar detalles. Después de eso, el niño dejó de hablar de su amigo. Las marcas desaparecieron. Los ruidos cesaron. Pocas semanas después, la familia se mudó de ciudad. El suscriptor termina su relato diciendo algo que aún lo inquieta. Hoy tiene 26 años. Lleva una vida tranquila. No ha vuelto a ese lugar. Pero asegura que, en ocasiones, cuando pasa cerca del monte, siente que alguien pequeño lo observa. Los relatos que acabas de escuchar no buscan convencerte de nada. No pretenden darte respuestas. Solo muestran algo que se repite una y otra vez. En distintos lugares. Con distintas personas. Que nunca se han conocido entre sí. Encuentros que comienzan en la infancia. Presencias que parecen jugar, hasta que dejan de hacerlo. Y advertencias que casi siempre llegan demasiado tarde. Tal vez los duendes, los chaneques, o como quieras llamarlos, no sean parte de un pasado olvidado. Tal vez siguen ahí, observando, esperando. Si llegaste hasta el final de este video, te invito a dejar una vela encendida en los comentarios. No como un simple símbolo, sino como una forma de respeto para quienes vivieron estas experiencias. Y si tú, o alguien cercano a ti, ha vivido algo que no puede explicar, puedes compartirlo de forma anónima. El correo del canal estará en la descripción del video. Si este tipo de relatos te interesa y quieres que sigamos creciendo, para continuar recopilando y compartiendo estas historias, te invito a suscribirte al canal y a acompañarnos en futuros episodios. Esto fue Archivo Espectral, donde los relatos no se exageran, se escuchan.